al cuando, tiro. si es que te funciona. Ahí está Ah, ya, grabando. ahora sí, perfecto. Después se los Gracias. mando, no se preocupen. Ya, bueno, con Cristian le mandamos, ¿cierto? Un archivo con los software que más o menos se utilizan para llegar a todo el proceso, ¿cierto? Del análisis de datos. El primer archivo contiene el software que se llama Convert, que está en el Dropbox, que es un programa que de hecho yo se los puse en el Dropbox porque ya no está para descarga. No olvidemos que todos estos software son gratuitos, entonces de repente los sacan de los servidores porque quizás tienen, no sé, un update y ya no están disponibles. Entonces el primer software es Convert, que les va a ayudar a transformar todos los datos para los distintos software. Ese es uno de los pequeños inconvenientes del análisis, por ejemplo, de genética de poblaciones, que todos estos software tienen su propio formato. Entonces, cada vez que vamos a utilizar un software, tenemos que convertir nuestros datos al formato del software. Para quitarse un poco este inconveniente, ahora en la actualidad existe otra herramienta que es el análisis de datos mediante R, ¿ya? Que en R es mucho más sencillo porque solamente descargan R y después tienen que moverse entre los paquetes que analizan los datos. Yo le puse aquí algunos de ellos que hacen análisis genético. Ahora, el tema es que si ustedes no son usuarios de R, que R es un poco complejo en el sentido de que tiene su propio lenguaje y hay que saber, hay que escribir mediante comandos cada análisis que uno quiera hacer. Entonces puede ser un poco complicado para las personas que no son usuarios de R y que no están acostumbrados a usarlo. Entonces tenemos todos los otros software que vamos a analizar hoy día. Son estos de aquí que son mucho más sencillos, no pesan para nada y como les decía, el único inconveniente es transformar los datos, pero para ello también está el programa Convert. Ya. Primero habíamos visto, ¿cierto? Esta tabla de datos, que más o menos sería lo que nosotros tendríamos en un Excel, pero quitando la coma, aquí la coma se me pasó. Y tendríamos esto donde cada fila corresponde a un microsatélite diferente con sus distintos alelos. Lo primero y lo más importante es que en su tabla de datos ustedes verifiquen que no tienen errores. Por ejemplo, pueden haber cometido un error y haber puesto un 0 de más o haber saltado un espacio. Perdona, Dani, es que se me cayó el internet recién y Así. te dejé como anfitrión y puedes tú grabar. Ya. Pero creo que ya se está grabando la clase. ¿Sí? ¿Se está grabando ya? Sí, me parece que sí, ¿verdad? Sí, profe. Yo aquí, Marcela. Yo no sé por qué quedé yo como anfitriona cuando usted se cayó, así que yo puse a grabar la clase. Así que yo Perfecto, excelente. Gracias. Gracias a usted, profe. Ya. Entonces, posteriormente, cuando nosotros ya tenemos nuestro Excel, lo más recomendable es pasar de inmediato nuestros datos al formato GIMPOP, que es este software que está aquí, que les pedí que los descargaran, y otra también versión que está en internet online. ¿Por qué? Porque el software GIMPOP es el más utilizado y por lo general todos estos otros programas pueden lidiar con el formato GIMPOP, pueden transformarlo y también Convert también lo puede transformar a todos los otros formatos que están aquí. Entonces, el formato GIMPOP se vería de esta forma. Entonces, en el formato GIMPOP es muy importante que la primera columna siempre corresponda, o sea, la primera fila corresponda a un título. Puede ser cualquier cosa que nosotros queramos, pero ahí tiene que ir algo. Después la segunda, hasta la palabra pop, va a ir el nombre de los microsatélites, en el mismo orden que están aquí en las columnas. Por ejemplo, el S3R corresponde a la primera columna, el SM11 a la segunda y así sucesivamente. Daniela, disculpa que te interrumpa. ¿Tú estás mostrando solo el bloc de notas o también estás mostrando cómo se ve en el programa que estás mencionando? No, esto es solamente el bloc de notas. Ya, perfecto. Sí, solamente el bloc de notas, porque es lo primero antes de empezar con el software. ¿Ya? Entonces, después colocamos la palabra pop, donde le indicamos al programa que de ahí comienza nuestra primera población. Entonces cada fila corresponde a un individuo con sus diferentes microsatélites y sus alelos. Esto continúa hasta que viene la segunda palabra pop y donde inicia la segunda población.
Además, para separar los nombres de los tamaños de los alelos, porque de repente aquí los nombres uno puede haber puesto números, por ejemplo, para identificar números de individuos. En este caso, para GenPop tiende a trabaja con poblaciones. Entonces, a GenPop, por decirlo de cierta forma, no le importa que un individuo tenga un número y el otro tenga el mismo número. Aquí podemos decir que va a trabajar con las poblaciones, o sea, va a trabajar con todos los individuos pertenecientes a la misma población, que va a ser definido por el primer POP y por el siguiente POP, ¿ya? Posteriormente a esto, cuando nosotros ya tenemos la lectura de nuestros electroferogramas y ya generamos todas nuestras bases de datos, lo primero es chequear si hay algún problema. Es que podemos haber puesto un número de más, quizá si hay alelos nulos, que es algo súper importante que ahora vamos a explicar qué es. Para eso vamos a utilizar el programa MicroChecker, que los tienen que haber descargado, ¿verdad? Entonces el Sí, programa sí, MicroChecker. instalado. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren ir haciéndolo conmigo, yo subí los archivos al Dropbox. Entonces vamos a ver. Sí, tú nos vas indicando paso a paso. Ya, perfecto. Entonces tienen que abrir MicroChecker, que se va a ver así. En el Dropbox hay 3 archivos. Hay uno que se llama ejercicio 2016. Y hay Daniela, disculpa. Es que si cuando compartiste la pantalla no compartiste toda la pantalla, nosotros no vemos nada que no sea el bloc de notas. Como que ahora se ve un cuadro, pero no se ve qué es. No sé de todo. ¿Cachai? Esta Tendrías vez que dejar de compartir y compartir, pero ahora donde dice como pantalla, como toda la pantalla. Ya, voy a hacer entonces de nuevo, dejar de compartir. A ver, ¿dónde está esto? Uy, no. ¿Dónde está esto de dejar de compartir? En general arriba, donde está como esa barrita verde, hay una cosa rojita que dice dejar de compartir, Ya, creo. perfecto. Y ahora ya no se ve, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a ver el software. Ahora sí. Claro, pero si elegiste solo el software, vamos a ver solo eso. Ya El no software. puedes como ir al otro lado. Eso. Ya, bueno. Si quieren, por mientras puedes abrir el archivo, que es el que se llama ejercicio 2016 con un 2. ¿Ya? Ese es formato GIMPOP, que como les decía, es el primer formato que uno tiene que convertir sus datos, que es el más sencillo también, para empezar a trabajar con todos los softwares. ¿Ya? Entonces, el formato GIMPOP tiene un formato TXT, que es texto delimitado por tabulaciones. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a verificar si es que nuestros datos no tienen algún error de tipeo o si es que no hay presencia de alelos nulos, que es algo súper importante. Los alelos nulos quiere decir que, por ejemplo, como vamos a trabajar con datos diploides, ¿cierto? Tenemos 2 cromosomas, entonces podemos tener alelos diferentes. El problema persiste con los microsatélites, que puede pasar es que haya habido alguna mutación en algún momento y resulta que nuestros partidores amplifican para un cromosoma, pero para el siguiente no, para el otro no. Entonces nosotros vamos a detectar un solo pic y vamos a pensar que es homocigoto, cuando en realidad no es que sea homocigoto, sino que debido a algún problema técnico de amplificación, no pudimos detectar el segundo alelo, ¿ya? Para eso existe este programa que se llama MicroChecker. Entonces lo primero es ir a File y vamos a poner Open. Y ahí se va a redirigir a alguna carpeta de nosotros y vamos a elegir la carpeta que yo les había mostrado, que está en formato GIMPOP, porque MicroChecker trabaja con formato GIMPOP. Entonces la seleccionamos y va a abrir. Pueden ver, ¿verdad? Sí. Entonces aquí nos está poniendo los números de muestra, las poblaciones, aquí el nombre de la población, que se llama Dactylis la primera, y el primer alelo A le pone, con sus distintos alelos, o sea, el primer microsatélite con sus distintos alelos, y acá están todos. Esto es lo primero.
Ya, una vez que ya podemos observar esta pantalla donde efectivamente los datos cargaron y no hay una ventana de error, lo segundo es aquí dice que hay que ingresar el motif de cada locus, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, que vamos a elegir el primer microsatélite, por ejemplo, es una repetición de un solo nucleótido, por ejemplo, hay muchas A sucesivas y las repeticiones son cuántas A hay, podemos ingresar mononucleótido. Si son de A2, por ejemplo, el motif es AT y varias repeticiones AT, podemos ingresar eso. Para efectos de este práctico, vamos a elegir dinucleótidos que vamos a asumir que son 2 repeticiones porque la mayoría de los tamaños están en pares. Entonces vamos a poner dinucleótido. Eso lo podemos ir haciendo con cada microsatélite. Entonces tenemos ingresado el primero, después hay que ingresar el segundo. Pero para este práctico vamos a ponerle all, eso quiere decir que para todos los microsatélites va a detectar repeticiones de 2 nucleótidos. Lo segundo importante también es ingresar el tamaño máximo esperado. Aquí nuestro microsatélite con los tamaños más altos es el S3R. Si lo pueden ver, ¿sí? Es el más grande, donde el tamaño máximo es 361. Entonces vamos a ingresar aquí en el tamaño máximo esperado 361. Después aquí dice cuál es el intervalo de confianza, lo vamos a dejar en 95% y aquí va a hacer cuántos números al azar de randomizaciones va a realizar, lo vamos a dejar en 1000 porque si no se va a demorar mucho. Mientras más mejor, pero yo creo que con unas 10.000 para este programa debería bastar. Entonces vamos a empezar con la primera población y después acá podemos poner next, que va a pasar a la segunda población. Entonces en la primera población vamos a poner tools. A ver, espérame. No, mira, aquí si intento analizar los datos no me va a dejar porque no he analizado las observaciones inusuales que están aquí. Entonces lo siguiente es check. Y empieza con la primera población. A ver si es que hay errores de tipeo, que es lo primero. O si hay errores, por ejemplo, que es lo que va a aparecer ahora. Ya, aquí dice, hay 262 valores con módulos inconsistentes. O sea, quiere decir que en mi primera población hay 262 valores que no van acorde a los patrones que yo puse aquí. Pero vamos a revisar cuáles son esos errores. Acá empieza con el valor 175 en la fila 1 en la columna 10. A ver. Entonces vamos a chequear cuáles son. Aquí. Entonces si vamos a la fila 1, a la columna 10, lo que vamos a encontrar es esta inconsistencia, que hay un tamaño de 174 y hay otro tamaño de 175. Y eso por dice, pero usted me dijo que sus repeticiones eran de 2 nucleótidos, pero que hay una sola de 1. Entonces, ojo, te está diciendo, o tú ingresaste mal la información o leíste mal de alguna forma el electroferograma, ya. Pero en este caso, nosotros ya sabemos que pusimos a dinucleótido porque es la que más se parece, pero cuando nosotros sabemos, por ejemplo, con exactitud cuáles son las repeticiones en tándem que se van a repetir, es bueno ingresarla para cada uno de los alelos. Entonces, en este caso, la voy a pasar por alto porque ya dijimos que solamente para cosas del práctico y vamos a dejarlo como dinucleótido para detectar los problemas y haberle mostrado cuáles son. Después tenemos que pasar a la segunda población. Esto hay que analizarlo población por población y otra vez vamos a chequear. Y el problema va a ser exactamente el mismo con los mismos tamaños. Son todos los 175 porque es tamaño de una sola repetición. Entonces esto hay que hacerlo para todas las poblaciones. Entonces pasamos a la siguiente población. Check. Otra vez nos va a arrojar cuáles son las mismas inconsistencias, pero siempre es el mismo alelo. Next population. Y otra vez check. Y otra vez el mismo programa, y aquí nos detectó otro, que seguramente es lo mismo. Si
pusimos de que son de 2 nucleótidos, esperamos que las repeticiones sean en pares. Pero aquí cuando no son en pares te dice que hay algún problema. En este caso no importa. Next population, check. Creo que son 6 poblaciones. Y acá otra vez, hay 353 valores que no se ajustan y son todos en el tamaño de los alelos. ¿Ya? Esto es importante revisarlo porque de repente nosotros pudimos haber puesto en vez de 3 números 4 y ahí eso es difícil detectarlo cuando tenemos un formato de texto, súper complicado. Entonces, cuando ingresemos al programa y tengamos miles de datos, nos vamos a saber buscar entre ese mar de datos cuáles son los que nos equivocamos y agregamos un número de más. Entonces aquí creo que es la última población. Check. Ya, y aquí los mismos son todos el problema con el tamaño de los alelos. Ya. Ahora no podemos apretar de nuevo Next Population porque ya revisamos todas las poblaciones. ¿Ya? Entonces vamos a ir de nuevo atrás a nuestra población 1. Entonces ya revisamos que no hayamos tenido errores de tipeo en nuestra base de datos. Lo siguiente que vamos a revisar es si que tenemos alelos nulos, que es algo súper importante, que hay que hacerlo al inicio. Porque ¿qué pasa si tenemos un alelo nulo que se repite en todas las poblaciones? O sea, ahí tenemos un microsatélite que debería haber tenido 2 alelos, pero por lo general en casi todos los datos nos aparece homocigoto. Entonces ahí el programa empieza a decir, ojo, aquí puede haber sido que esto sea un alelo nulo y que el otro no esté amplificando. Entonces, ¿esa información realmente nos sirve o lo quitamos de la base de datos y continuamos con los otros que sí en realidad nos entrega información? Entonces vamos a ir a Tools y vamos a poner Analyze Data. Ya. Acá nos dice, ¿cierto?, que teníamos problemas, que nosotros ya habíamos visto que estos problemas no son en realidad problemas, sino que nosotros deliberadamente sabemos que vamos a tener ese problema de tamaño. Entonces vamos a proceder incluyendo el data sospechoso. Y ahí empieza a trabajar el software. En esta parte de acá, donde tenemos el número de repeticiones, mientras más repeticiones pongamos, más se va a demorar el software. Y mientras más número de individuos tengamos, bueno, también más. Ya, entonces ahí el software está trabajando y está tratando de buscar si es que hay algo raro en nuestra lectura. Y empieza un poco el caos y tenemos muchas ventanas. Si vamos acá a Windows, podemos ver que tenemos 2 ventanas, ¿cierto?, para cada uno de nuestros microsatélites. Entonces podemos ir revisando uno por uno. Vamos a empezar primero con el S3R. S3R aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos detectar con Microchecker? Aquí nos entrega los tamaños de los alelos. Acá tenemos de los homocigotos. Acá tenemos el 337 y el 361 que se han encontrado en nuestra base de datos que están en homocigoto. ¿Ya? Entonces tenemos los valores esperados, que él nos coloca nuestro gráfico en rojo. Y acá con la X tenemos los valores observados, que son los que realmente tenemos. En esta otra tabla que también nos entrega información es la frecuencia y la diferencia de pares de base. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuánto se diferencia, bueno, aquí no se ve muy bien porque son varios los tamaños que hay, pero se supone que aquí vamos a tener los tamaños. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de pares de bases que existe entre un alelo y entre el otro? Lo siguiente, y quizás lo más importante, es que este programa nos entrega acá una información.
que dice acá que más del 50% de los alelos de ese locus son de una clase de alelo, que quiere decir que están en estado homocigoto. Y acá nos dice que el total esperado de homocigoto es 97.5, pero que nosotros tenemos 1. Pero aquí también te entrega, bueno, la diferencia no es tan grande, pero que ahí dice que no hay evidencia de error debido, bueno, a que hayamos ingresado en los datos mal, y no hay evidencia de alelos nulos, ¿ya? Que es lo más importante. Entonces, ya, para esta población, en este locus no habría evidencia de alelos nulos. Esto lo podemos ir haciendo locus por locus. Pero acá existe esta ventana que se llama nulos en los LOCI, que nos entrega un resumen. Y esto es importante. Aquí podemos ver los distintos índices que se utilizaron para calcular los alelos nulos, y acá podemos nos dice si es que efectivamente para esa población existe evidencia para cada uno de los locus de alelos nulos o no. Acá nos dice que no para el S3R, no para el SM11, no para el S5L. No, o sea, quiere decir que efectivamente están amplificando bien los microsatélites para esa población. Están detectando bien los heterocigotos. Entonces, esto lo tenemos que hacer con todas las poblaciones. Una vez tenemos la siguiente población, lo cargué con el next. Puedo colocar, estimar. Como que no veo la parte de arriba. A ver, la primera población. Ahí está. Cerramos para pasar por la siguiente población. Me había dejado abierto. Perdón. Pasé a cerrar la ventana. Solo lo hacemos para la siguiente población. Nos va a arrojar el mismo error, que tenemos inconsistencia con el tamaño, pero vamos a poner proceed. Se abren todas estas ventanas. Que delante pasé a cerrar el programa, pero debería haber cerrado la ventana aquí. Entonces, para la segunda población, podemos hacer lo mismo, revisar alelo por alelo, o sea, locus por locus, donde la ventana se hizo súper chiquitita. Bueno, pero aquí dice que para la segunda población, en el S3R, más del 50% son de una clase, pero no existe evidencia de alelos nulos. Y podemos ver la tabla de resumen para el que pasa exactamente lo mismo que pasó con la población anterior. No hay presencia de alelos nulos. Cerramos todas las ventanas que se abrieron. Pasamos a la segunda población. La población se llama de la planta Ordeum. Analyze data, proceed.
Y otra vez, tenemos todos los mismos datos. Según recuerdo, en esta base de datos no hay alelos nulos. ¿Ves? Entonces no había ningún problema. Entonces vamos a pasar rápidamente. Bueno, voy a cerrar de nuevo. A la otra población. Y para ver el resumen de todos los alelos, vamos a ir a los alelos nulos en los loci. Otra vez, no hay evidencia de alelos nulos. Es un poco tedioso, pero es súper importante para cuando después vayamos a utilizar los otros software. Entonces esto hay que hacerlo con todas las poblaciones. Una es cada una separada. Otra vez. Ok. Ya vimos los errores anteriormente. Analizar los datos. Proceed. ¿Ustedes han podido ir corriendo el software y viendo también? Sí, yo por lo Sí. menos. Ya les ha ido funcionando bien. Sí, por ahora sí. Si tienen alguna pregunta entre medio, me avisan. Ya. Bueno, la verdad es que esta base de datos ya estaba depurada, entonces ya si había algún alelo nulo ya fue removido. Pero es súper importante, como les explicaba, porque si ponemos información donde hay algún microsatélite que no está funcionando bien y que está entregando pura información de que hay puros homocigotos en todas las poblaciones, esa información va a estar errónea. Entonces nos está entregando información que no nos sirve y deberíamos retirarla. Entonces para eso este programa nos sirve. Eso y para ver errores de tipeo, de algún tipo que nosotros nos hayamos confundido. ¿Ya? Entonces aquí ya casi estamos con todas las poblaciones. Creo que son pocas poblaciones, pero el problema es cuando tenemos muchas poblaciones que empieza a ser un poco tedioso. Pero como le comentaba, definitivamente hay que hacerlo porque si no podemos obtener conclusiones erróneas de las poblaciones. Otra vez, aquí, ¿cierto? Como habíamos mencionado anteriormente, podemos ver los valores esperados y observados de homocigoto, la diferencia en pares de alelo, y acá, ¿cierto? Las tablas que nos dice si es que hay alelos nulos o no. Y en resumen, podemos ver esta tabla donde nos indica si hay alelos nulos o no. Entonces, otra vez en esta población no hay alelos nulos, así que por ahora vamos bien. Pero que terminamos, ya no hay más poblaciones que cargar, entonces ya, ahora ya sabemos que todos estos microsatélites nos sirven. Cuando tenemos alelos nulos hay que tomar la decisión si es que ese alelo nulo se va a quitar o no. De repente nos aparecen alelos nulos para unas poblaciones y otros para otros no, ¿ya? Recuerden que las poblaciones por lo general pueden haber sufrido procesos evolutivos separados, entonces puede ser que los partidores, justo en la zona donde el partidor se tiene que acoplar, no haya justo alguna mutación que impida que se acople, entonces que nos produzca estos alelos nulos.
Entonces ahí que hay que tomar la decisión si es que esto se repite mucho y hay que sacarlo o no de los datos, ¿ya? Ahora lo siguiente, para Daniela, analizar, ¿sí? pero entonces esa decisión depende solo de si se repite mucho, o sea, si se repite mucho lo elimino, o... Sí, por lo general, si yo tengo, no sé, 500 poblaciones y me aparece, no sé, que en 480 aparece como un alelo nulo ese microsatélite, por lo general estoy estimando que en 480 poblaciones estoy equivocada. Ya, sí, Entonces, por lo general, hay que quitarlo. Es ya. a veces un poco triste porque uno asume que va a tener información de todos los microsatélites que manda a secuenciar, pero muchas veces uno está utilizando, por ejemplo, microsatélites que son de especies muy cercanas, pero no son de la especie que nosotros estamos trabajando. Entonces pueden haber que existan estos cambios mutacionales que impidan que el partidor se acople y se pueda ver y amplifiquen efectivamente para los dos cromosomas. Ya, entiendo. ¿Ya? Entonces, cuando ya nosotros ya sabemos que no nos equivocamos en el tipo de datos, ya sabemos si habían alelos nulos o no y si ya los quitamos, lo siguiente va a ser, ¿cierto?, empezar a determinar, por ejemplo, una pregunta muy simple. ¿Cuántos genotipos yo tengo en todas las poblaciones? Es como una partida de inicio de los datos. Entonces, para eso existe otro software que se llama GenClone, que no sé si lo alcanzaron a descargar. ¿Pudieron descargarlo? Sí, ¿Sí? Ya. Con respecto a este software, ¿tienen alguna duda? Yo o sea, por lo solo una menos, duda, Daniela. eh, ¿No? Ya. por ejemplo, ¿cómo se borran los datos? Por ejemplo, si encontramos un dato erróneo, ¿cómo lo borramos desde el TXT o lo borramos desde el mismo programa? Desde el TXT. Ah, ya. Sí. Lo bueno es que aquí en el software le va a indicar exactamente cuál es la columna que tienen equivocada. Entonces ustedes pueden pasar su TXT a un Excel y ahí ver cuál es el error. Ah, ¿Ya? ya. Ya. Bueno, como habíamos hablado en la clase, por lo general uno empieza a usar los software no así como la tonta y la loca, voy a utilizarlos todos para ver todo lo que tenga. Uno empieza más o menos de las preguntas que uno tiene. Por lo menos con la base de datos que teníamos ahora, tenemos individuos son pulgones que se encuentran en distintas plantas hospederas. Entonces, por lo general, la pregunta obvia es primero, bueno, en todas estas poblaciones, ¿cuántos genotipos tengo? Ahora, ¿las poblaciones son genotípicamente diferentes entre sí? Sería otra pregunta, bueno, dependiendo de la planta hospedera, ¿cierto? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ver el número de genotipos que tenemos en todas las poblaciones. Puedo analizarlo por población separado o puedo analizarlo para todas las poblaciones. ¿Ya? Para eso yo le copié un segundo archivo que eh, se llama ejercicio 2016-GC. ¿Ya? Entonces creo que tengo que dejar de compartir pantalla para pasar de nuevo a la otra, ¿verdad? ¿Ahora? ¿La pueden ver? Sí, ahí se ve el archivo. Ya. Desafortunadamente, el programa Convert, que convierte los datos a los distintos formatos de los programas, no tiene para el formato GenClone, ¿ya? Entonces, para GenClone uno tiene que hacerlo manualmente. Lo puedes hacer desde el Excel o desde el TXT, pero recomendaría desde el Excel porque es más fácil trabajar con las columnas. Entonces, para GenClone tenemos esta base de datos. La verdad es que no sé si me va a funcionar, vamos a probar primero, ¿ya? Donde en la primera fila tiene que ir el número de individuos totales, ¿ya? En este caso, para esta base de datos, creo que está aquí, Dactylis, ya no está la palabra POP, ¿ya? Entonces no estamos considerando que sean como poblaciones diferentes, sino que están todos los datos aquí, absolutamente todos juntos, como si fuera una gran base de datos de todo. No puede ir la palabra POP para GenClone porque no la reconoce.
Entonces, si nosotros quisiéramos analizarla por población, tendríamos que primero ingresar población por población. Primero Dactylis, después la siguiente que es Holcus, y así sucesivamente. Pero para el ejercicio de hoy vamos a tomarlo todos los individuos en general y vamos a hacer una simple pregunta de cuántos genotipos hay entre los datos que yo tengo. ¿Ya? Entonces, la primera columna tiene que ir el número total de individuos. En este caso, eran 640 individuos. Hay una segunda columna, donde la segunda y la tercera columna están dadas para datos geográficos. Entonces, yo podría ingresar la latitud y la longitud. Si esa no es mi pregunta y a mí no me sirve, la forma de decirle a Ginclone no tengo los datos es ingresar 39. Entonces tenemos 39 y 39. Esto es como que se corre un poco. Aquí. Entonces le decimos no tenemos ingresadas las coordenadas. Entonces no los va a considerar. La segunda, perdón, la primera, segunda, tercera, la cuarta tiene que ir el número de microsatélites que tenemos. En este caso tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. La segunda, si es dato diploide o haploide, haploide sería un 1 y diploide serían 2, tenemos 2. Y después vienen los nombres de los microsatélites en orden, ¿ya? Esto no corresponde, por ejemplo, el 5, nada que ver, este es el número de acá, pero el programa así trabaja y así lo reconoce, ¿ya? Entonces vamos a probar si es que estos no funcionan en Ginclone, porque Ginclone ahora ya no va a trabajar con poblaciones, va a trabajar con números, o sea, con los individuos. Y acá tenemos que todos los individuos se llaman Dactylis. Así que me parece que no lo va a reconocer y tenemos que pasar nuestros datos a un Excel y ponerle un rango distintivo a cada uno de los individuos. De hecho, lo vamos a hacer al tiro porque estoy segura que no los va a detectar así. Todavía no ven mi nueva pantalla, ¿verdad? No, Sí, porque vemos tenía la ahí el base. ladito todo el rato. Ya. Ahora sí. Era la misma formato que le estaba mostrando en el TXT, pero ahora va a estar en un Excel, ¿ya? Ahora yo tengo que tener bien claro cuáles van a ser los códigos de mis individuos. Cada uno de estos va a ser un individuo y, por ejemplo, tengo que recordar que los primeros, a ver, son hartos, acá. Y los primeros 195 individuos van a corresponder a la primera población que se llama Dactylis. Como todos tienen el mismo nombre, el software se va a confundir. Entonces no va a poder trabajar. Entonces, para Ginclone, yo necesito que todos tengan un número o un nombre diferente. Pueden ser nombres. En este caso, lo más sencillo es ponerle número. Entonces, de aquí hasta el individuo 640, ahora el programa va a comprender que son individuos diferentes y los va a poder asignar, ¿ya? Ginclone lo que te ayuda es a determinar los genotipos diferentes que hay. Entonces, esto después nosotros los vamos a guardar en texto delimitado por tabulaciones. Le voy a poner un número y lo voy a guardar. Entro. Acá es muy importante que siempre lo guarden en texto delimitado por tabulaciones. Ya, entonces lo guardé. Y ahora voy a abrir el programa. Que se llama Ginclone. Hola, ¿pueden verlo? Sí, Dani. Ya. Entonces, el Ginclone es súper simple. Se ve acá, en el file, uno coloca la palabra open. Y ahora tenemos que ir a nuestro archivo que recién convertimos a formato Ginclone.
Esto lo guardo en el Dropbox. Dice ya, que no es capaz de leerlo. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas porque uno no sabe en qué se equivocó. De todas maneras voy a intentar con el anterior. Y después tengo que cerrar el programa y volver a abrirlo. ¿Ya? Ya, eso es un poco tedioso porque si me equivoqué y los datos estaban mal, después no lo puedo abrir, tengo que cerrar el programa y volver a abrirlo. Ahora voy a intentar con el que teníamos primero. Ya, y otra vez dice que hay problemas. Invalid cell reference. Por lo general estoy segura que va a ser por esta columna de aquí. A ver. A veces hay problemas porque el programa no puede procesar más de cierta cantidad de datos y creo que este es el problema de Gclone, que no puede procesar más de 500 datos. A ver, veamos si es que leyó los 640. Ya por lo menos sí están. Y acá hay distintas, vamos a intentar correrlo de todas maneras, dice que hay un error y estoy segura que el error es de que todos los individuos pertenecen, o sea, tienen el mismo nombre. Y acá podemos seleccionar distintas cosas. Por lo menos en lo primero, por ejemplo, nos aparece que nosotros podemos ver el tipo de reproducción que podrían tener nuestros áfidos. Lo bueno de este programa Gclone que está hecho para organismos clonales, que son, por ejemplo, los áfidos. Entonces, tiene estos tests que solamente aplican para estos organismos clonales. ¿Ya? Pero ahora, por lo menos lo que a nosotros nos va a interesar va a ser la diversidad y la riqueza. Tenemos que apretar y mágicamente en la misma carpeta donde tenemos el programa va a aparecer un archivo. ¿Ya? Eso es un poco arcaico, pero entonces tenemos que cerrar de nuevo y de nuevo ir a ver dónde tenemos nuestros datos. ¿Pudieron hacerlo? O sea, yo abrí el Gclone, me encontré el mismo error, pero ahora no. O sea, no Encontré el sé mismo cómo. error. Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando uno apenas abre el archivo, te genera al tiro un archivo de salida que va a aparecer solamente en la carpeta donde tienes descargado el Gclone. Ah, ya. Entonces tienen que revisar si a ustedes le apareció, porque como yo tengo como 3 carpetas con Gclone, voy a ver en cuál de todas me apareció eso. ¿Y a ustedes le apareció en su carpeta de Gclone? ¿Cómo se llama el archivo? ¿Cómo se suele llamar? Va a decir out Gclone. Esa va a ser lo único que va a decir. No, no me apareció nada todavía. Ya, entonces quiere decir que no lo leyó efectivamente. Sí, a mí sí me apareció, bro. ¿Sí? ¿Podrías Sí. compartirnos tu pantalla, por favor? Ah, es que estoy desde el celular y la laptop aparte, porque aquí en Cuba no podemos conectarnos en Zoom desde las laptops. Entonces tengo Ya el no te celular. preocupes. ¿Y algún otro le apareció? Lo que puedo enviarlo, no sé, por correo. Un momentico para que lo comparta o algo. Porque a mí... O sea, la verdad es que no he podido hacer mucho porque tengo Mac. Entonces estoy buscando los programas para Mac, pero el Shaker, el micro Shaker no lo encuentro. Dice que está creado para Windows. Entonces por eso estoy en pana. Ya, no se preocupen. Pero, a ver, veamos, a ver, en clase 4. Acá está. Perdón. Ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Lo encontré por fin. Ese es el problema, que uno tiene que tener todo en carpetas separadas para cada software porque las cosas aparecen
por default ahí. Y el problema de gene-clone es que no te avisa, simplemente lo pone ahí. A ver. Ya. Ahora les voy a mostrar el error de no haber puesto los individuos con el mismo, con distintos nombres. ¿Ahora? Ya. Entonces lo primero que hace gene-clone por default, uno apenas abre los datos, te genera al tiro este output que se llama el mismo nombre de nuestro archivo con el out gene-clone. ¿Ya? Entonces lo primero que hace es poner los numeritos acá, distintos designation MLG, entonces azarosamente pone números. Por ejemplo, dice que hay un primer MLG en la primera población, pero como todos se llamaban with, entonces nos puso ese problema. Entonces por eso es importante ponerlos con distintos números. Ahora el problema pudo haber sido que confundió los números con otra cosa, entonces en vez de ponerle números a los datos, le vamos a poner, a ver qué puede ser, 1, 2, 3, 4, 5. Son errores tan sencillos como eso. Sí, es súper importante poner los formatos. Es un dolor de cabeza gene-clone por eso, porque Convert no los puede transformar, entonces nos va a costar un montón. Le voy a poner 1A. A ver Claro, si así. pero una ventaja que tiene gene-clone es que permite identificar rápidamente a los genotipos. Sí, Que curiosamente es una aplicación que no está contenida en otros softwares, que es del total de individuos analizados. Uno podría esperar que cada individuo debería ser un genotipo distinto. Sin embargo, como yo les mencionaba, eso depende mucho del grado de parentesco entre los individuos, del número de loci y del modo de reproducción. GeneClone está diseñado para organismos de reproducción clonal, partenogenética, asexual, en donde es frecuente que un genotipo esté representado más de una vez. Sin embargo, es muy útil para especies de reproducción sexual cuando no estoy seguro si más de un individuo más de un genotipo, si un genotipo pudiese estar más de una vez representado en la muestra. Si ese fuese el caso, tendría que intentar aumentar el número de loci microsatélites para separar esos individuos que me aparecen como genotipos idénticos, o definitivamente eliminar esos individuos con genotipos idénticos. De lo contrario, los análisis que vienen posteriores voy a tener problemas porque la mayoría de los análisis frecuentistas, que son la primera parte de los análisis que vamos a revisar, se basan en supuestos, y esos supuestos incluyen reproducción sexual y diploidía. Son los supuestos del equilibrio genético de Hardy-Weinberg, como está descrito en la literatura, ¿no es cierto?, en la clase, el equilibrio genético de Hardy-Weinberg. Entonces, como les digo, es una aplicación. Esta y otras aplicaciones son desarrolladas por los propios laboratorios en donde se realizan este tipo de estudios de genética de poblaciones. No son comerciales, no están contenidos dentro de softwares, ¿no es cierto?, que uno pueda comprar, sino que tiene que utilizar, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que el creador de ese software le pareció más fácil, más sencillo. Pero como les digo, tiene esta virtud, este programa GeneClone, que nos permite rápidamente identificar cuántos genotipos hay en un cierto número de individuos. ya, exacto.
Sí, es muy, muy sencillo de usar y entonces eso tiene esas ventajas que nos comentaba el profesor Cristian. Ya. Voy a volver a compartir pantalla. Ya, ¿pueden ver ahora? Ya, finalmente logré ver el error y parece que había repetido un número hacia abajo. Ya es entonces un poco el inconveniente que puede haber con ginClone, que uno tiene que estar bien segura de haber ingresado bien todos los datos. Ahora ya cargué los datos, ¿ya? Entonces lo primero que hizo el software al tiro es generarme un out ginClone, ¿ya? Que lo guarda en la misma carpeta donde nosotros tenemos los datos. Y en este caso está en clase 4 y el archivo que yo utilicé es el con el número que le habíamos puesto, perdón, que habíamos puesto ejercicio 2016, EYC2, entonces nos generó el archivo que es este de aquí. Entonces este archivo es el que vamos a revisar. Y tampoco ve mi pantalla, ¿verdad? Ahora sí. ¿Ahora sí pueden ver? Entonces ya no hubo un error con los números, lo corregí porque había repetido los números en alguna parte, entonces me detectó el error y no había hecho los análisis. Entonces, lo primero que hace el programa, ¿cierto?, es generarme este out ginClone, donde lo primero que puedo ver es la designación de los distintos MLG. Aleatoriamente, bueno, por lo general en el orden de aparición, va a designar al primer MLG como número 1. Entonces, ese va a ser nuestro MLG número 1. Y nos dice que nuestro individuo 393, que habíamos puesto en nuestro Excel, pertenece a ese MLG. Entonces, que el MLG 1 solamente está presente en un solo individuo en toda nuestra base de datos, que es el 393. Lo podemos ver con el 2, con el 3 y así sucesivamente. Ahora llegamos al MLG 6, que está presente en 3 individuos de toda nuestra base de datos, que es el 281, 280 y 487. Entonces, así rápidamente nosotros podemos detectar, por ejemplo, cuál es el MLG más frecuente, por ejemplo, en nuestra población. Y acá ya tenemos al MLG 12, que tiene una gran cantidad de individuos con todo esto. Y si seguimos avanzando, tenemos el otro MLG, que es el... Ah, no, esto sigue hacia abajo. Ya, otro MLG que está repetido en toda esta cantidad de individuos. Entonces, así rápidamente nosotros podemos detectar cuáles son los MLG más frecuentes. Y además nos entregan otros índices que en este caso, bueno, no los calculó porque seguramente hubo otro error de tipeo y no los calcula. Pero yo puedo volver aquí y, por ejemplo, calcular la diversidad y la riqueza. Y debería abrirse, o sea, debería haberse guardado en nuestro carpeta donde tenemos la base de datos. Ya. Pueden seguir viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahí te vemos. Ya. Entonces, esto es lo primero y lo más importante. Esto nos va a indicar, ¿cierto?, cuántos MLG, cuántos genotipos multilocos tenemos en nuestra base de datos. Entonces, podemos nosotros designarlo y separarlo después, posteriormente, en nuestro Excel y determinar cuáles pertenecen a qué poblaciones. Y así, posteriormente, vamos a poder asignar si existen en más abundancia, ¿cierto?, de ciertos MLG en ciertas poblaciones o no. Entonces, eso es como lo primero que podemos hacer. Básicamente ginClone sirve para eso y también para calcular algunos índices de diversidad, pero también existen otros software que también calculan índices de diversidad que vamos a utilizar más adelante. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto?
Bueno, posteriormente podríamos empezar ya a trabajar ya con nuestras poblaciones. Ya tenemos una primera índice de, por lo menos una idea de cuál es la diversidad genotípica, porque ya sabemos, por ejemplo, que hay distinto, por ejemplo, que el MLG12 se encuentra en el individuo 321, 334, y después nosotros podemos ir a nuestro Excel y poder ir pues, agregando una columna extra que después nos va a servir para otro tipo de información, cuáles son los genotipos presentes. Por ejemplo, que el 321 pertenece al genotipo 12, que el 334 también al genotipo 12. Entonces, estos, como pertenecen a distintas poblaciones, después vamos a tener un mosaico donde vamos a tener nuestros 640 individuos, donde vamos a tener asignado a cada genotipo que pertenece. ¿Ya? Eso es súper importante porque en organismos clonales, como son los áfidos, podemos tener, por ejemplo, sobrerepresentación de algunos genotipos en algunas poblaciones. Y posteriormente, cuando vayamos a hacer otro tipo de análisis, tenemos que quitar la sobrerepresentación porque nos va a generar un sesgo en los análisis. Por lo general, la mayoría de los software asumen que nuestros organismos son sexuales, o sea, tienen reproducción sexual. Entonces, cuando hay repeticiones de un mismo genotipo muy frecuentes en una población, tiende a analizar los datos mal. Entonces, para otros software hay que quitar estas copias y dejarnos, ¿cierto?, como un representante de cada genotipo por población. ¿Ya? Posteriormente, vamos a utilizar otro software, que es uno de los más frecuentes, que es el GenPop. ¿Ya? ¿Pueden ver? Ya. La ventaja de GenPop es que pueden utilizar el software descargado o pueden usar el GenPop on the web, que es el online, que es el que estamos viendo ahora. Yo por lo general ahora he estado utilizando este porque la verdad es que es mucho más sencillo que trabajar con el software, aunque no todos los software tienen su versión online, así que esta es una ventaja del GenPop como es uno de los más utilizados. Entonces, cuando nosotros vamos a la página de GenPop, que solamente en Google tiene que escribir GenPop y le va a aparecer al tiro GenPop on the web, tenemos acá varias pestañas, o sea, sí, que nos indican los tipos de análisis que podemos efectuar. Por ejemplo, podemos ir a la primera, donde podemos revisar, por ejemplo, el tema de la heterocigosidad. La heterocigosidad, por lo general, en los análisis de genética de población es uno de los datos súper importantes y que nos indica mucho sobre, bueno, por ejemplo, en áfidos sobre el tipo de reproducción. Entonces aquí nos permite chequear diferentes hipótesis. Uno, detectar un déficit en heterocigotos, o dos, analizar un exceso de heterocigotos. O podemos hacer un test global para todas las poblaciones, no para cada población por separado, donde podemos testear también las mismas hipótesis. Para GenPop es mucho más sencillo. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera hipótesis. Vamos a ver si es que hay un déficit en heterocigotos. Vamos a ir acá. Después acá nos pregunta si queremos la enumeración de los alelos, si es posible. En este caso, para que el programa avance más rápido, vamos a poner que no. Y acá nos indica cuáles son las repeticiones que vamos a hacer, porque este programa trabaja con una cadena de Markov, donde es muy importante porque así, mientras más repeticiones nosotros tengamos, es más probable que no nos equivoquemos en nuestros datos. Entonces aquí lo vamos a dejar para efectos del práctico con los default, porque se va a demorar mucho menos. El programa puede demorarse, dependiendo de cuántas repeticiones nosotros vamos a hacer, varias horas, de hecho. Y acá tienes la opción de mandarte los resultados por email o mostrártelo también acá en una pestaña extra, que es lo que vamos a utilizar nosotros ahora. Entonces vamos a ir acá, seleccionar archivo. Vamos a ir al Dropbox.
y acá donde nosotros teníamos nuestro TXT2, que era el que habíamos ya hecho en formato GIMP. Entonces ya cargamos el archivo y ahora vamos a poner Submit Data. Y los resultados estuvieron rápidos porque hicimos súper pocas memorizaciones y iteraciones. Y ahora nos va a mostrar acá nuestras distintas estimaciones que calculó para nuestras distintas poblaciones. Entonces el primero empieza por el locus S3R, donde podemos ver las distintas poblaciones de Dactylis, las distintas plantas hospederas, que son 6, y acá nos entrega un valor de P y distintas estimaciones del coeficiente de inbreeding según Weyand-Cockerman, y no me acuerdo cómo se llama el nombre. Y acá nos entregan un valor de P y un error estándar sobre los cálculos que se hicieron con respecto a eso. No olvidemos que acá hay que hay que analizar nuestros datos en GIMP de acuerdo a la hipótesis que nosotros elegimos al inicio. En este caso, elegimos la hipótesis de déficit de heterocigoto. Entonces, el valor de P nos va a indicar si rechazamos o aceptamos esa hipótesis. Perdón, esa es la hipótesis alternativa, es la hipótesis 1. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, que no hay ningún dato significativo. Para el primer locus, para el segundo tampoco, para el tercero tampoco, para el SM17 tampoco, para el SM10 tampoco, y acá te entrega un dato global, por decirlo de cierta forma, sobre la población de Dactylis, por ejemplo, en todos los microsatélites. Eso es lo primero que hace GIMP. Entonces, esto ustedes pueden guardarlo, copiarlo o haberlo puesto para que se los envíe por correo. Entonces, ustedes pues ya van a tener la primera información sobre la heterocigosidad de su población. Pues pueden volver y seguir con las siguientes pestañas si es lo que ustedes necesitan. En la segunda pestaña tenemos el desequilibrio de ligamiento, que también lo pueden chequear con este programa. Yo personalmente uso el desequilibrio de ligamiento de Arlequin, que es otro software que también hace esto, porque me parece que es un poco más ordenado con cómo genera los datos. Pero ahí va un poco al gusto de cada usuario, a quien se le hace más fácil un software u otro. Bueno, aquí tenemos una opción 3 también que nos indica, por ejemplo, diferenciación a nivel de las poblaciones. Después tenemos una opción 4, donde podemos estimar alelos privados, ¿ya? Es muy simple. Una opción 5, donde podemos chequear las frecuencias alélicas, ¿ya? Una opción C, donde podemos ver los FCT y otras correlaciones. Y acá tenemos una opción, pero yo no la uso, que es para convertir los datos. La verdad es que los software todos tienen por lo general una forma de convertir sus datos, cada uno, pero por lo general arrojan errores. Así que por eso yo siempre utilizo el convert, que es lo que le subí a Dropbox, que me ayuda a generar los datos para todos los software correctamente y no se equivoca. ¿Ya? Un segundo software que también hace gran parte de lo que hace GIMP es Arlequin, ¿ya? Arlequin es uno de los software más pesado y un poco más tedioso que todo, pero por lo general engloba la mayor cantidad de análisis poblacionales que nosotros podamos hacer. Entonces, voy a detener con pantalla y les voy a compartir. Ahora vamos a trabajar con Arlequin para que nos entregue como una información más global de todo. Ahora vamos a utilizar el software Convert, ¿ya? Porque ningún otro software convierte bien los datos de Arlequin. Entonces, si pueden ir y tratar de convertir los datos por ustedes mismos, por mientras yo les muestro también el ejemplo abriendo ya el programa Convert.
Ya. El convert es súper simple y su única tarea es convertir los datos de un formato a otro. Entonces acá tiene una única pestaña que es File, la data file, y ahí tienen dos opciones. No sé si pueden ver esto, porque como que se abrió otra pestaña. Sí se puede ver esa Se ve. pestaña. ¿Sí? ¿Ven una que dice Format of your existing data file? Sí. Ya, perfecto. Que me marcaba como que no se ve. Entonces, como yo ya tengo mis datos en Gpop, voy a seleccionar Gpop. Voy a ir a OK, y aquí me va a aparecer una pestaña donde yo tengo que seleccionar el formato. En este caso, como ya tenemos todo en el Dropbox, y vamos al que teníamos con formato Gpop, que es el ejercicio 2016-2. Ya. Y acá, si no hay errores, me arroja esto. Asignó a cada población con un número. A veces para los otros software es más fácil que sea un número más que el nombre, porque algunos software tienen algún problema con los nombres. O también manualmente podemos cambiarlo y en vez de que sea mi población 1, ponerle el nombre. Para este práctico lo vamos a dejar así, que es más sencillo y nos vamos a demorar menos que copiando cada nombre. Después te apretan OK y ahí te va a arrojar una pestaña más grande que te va a decir, ahora, el formato Gpop, ¿a qué formato usted desea convertirlo? Vamos a elegir ahora Arlequin, que va a ser el siguiente programa que vamos a utilizar. Vamos a apretar OK. Y ahí nos va a hacer una segunda pregunta. ¿Estándar o microsat? Entonces, para el estándar no nos pide el número de repeticiones. Para el microsat nos pide el número de repeticiones y eso es más tedioso porque ahí tenemos que empezar a contar cuántas veces se repiten los datos. Y en cambio en el estándar nosotros podemos dejarlo como están con el tamaño de los pares de base. Entonces vamos a alojar estándar, OK, y ahí va a abrir una siguiente pestaña que va a preguntar dónde quiere que lo convertamos. Lo vamos a dejar en la misma pestaña, en la misma carpeta donde estamos trabajando. Y ahí dice que la conversión ya se hizo y si queremos hacer alguna otra conversión. Por ahora vamos a apretar que no. ¿Ya? Entonces ahí terminamos con Convert y pueden ir a su carpeta. No sé si ustedes la alcanzaron a convertir también. Yo voy a abrir la carpeta para mostrarles cómo queda convertido en formato Arlequin. Ya. Ahora automáticamente el programa me convirtió mi formato Gpop a formato Arlequin. Y es muy importante porque miren, todo esto tendría que haberlo escrito yo sola si es que no tuviera el programa. Entonces aquí es más sencillo. Entonces aquí tenemos ya, habíamos dicho que el programa me asignó como la primera población, como población 1. Nosotros ya sabemos que pertenece aquí a Dactylis porque tenemos los nombres de los individuos. Y acá me coloca, ahora los tamaños de los alelos ya no van uno al lado del otro, sino que van hacia abajo. ¿Ves? Acá el 337 y el 361 pertenece al mismo microsatélite. Y esto lo hizo para todas las poblaciones. Esta es la segunda población, y así podemos ir bajando hasta la última población. Entonces estos programas que conviertan los datos realmente son súper útiles a la hora de trabajar con estos programas. Entonces ya que se ve correctamente y no hay errores, podemos ya de lleno trabajar con Arlequin. Entonces ahora yo voy a abrir Arlequin. Si ustedes quieren también pueden ir abriéndolo. ¿Han podido abrir Arlequin? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahora les voy a compartir la ventana de Arlequin.
Ya, entonces Arlequín se ve así. Por lo general, Arlequín hace muchos análisis y es uno de los más útiles para trabajar con genética de poblaciones. Acá tiene una pauta que explica más o menos el laboratorio y quién lo creó. Acá tenemos una pequeña configuración, que en este caso lo vamos a dejar como default, porque están indicadas las opciones que nosotros necesitamos. Acá hay un Project Wizard, donde nosotros supuestamente podemos convertir los datos, pero ya dije que la mayoría de los software no convierte bien los datos, a excepción de Convert, que es el único que lo hace bien. Entonces no lo vamos a considerar. Y acá import data, que seguramente es por si nosotros quisiéramos hacerlo manualmente, pero tampoco lo vamos a hacer. Entonces vamos a volver al About, vamos a ir a File, vamos a elegir New Project. Open Project, perdón. Entonces en el Open Project nosotros tenemos que volver a los datos que nosotros habíamos transformado. Que es el punto .arp. Y ahí se cargan nuestros datos. En este caso es importante ver que tengamos todas las poblaciones, y acá también nosotros podríamos haber asumido grupos, podríamos decir, no sé, la población 1 y la población 2 pertenecen al mismo grupo y son diferentes de la población 3 y 4. Pero en este caso, para aquí, por default, tiende a poner todas las poblaciones en el mismo grupo, porque a veces nosotros somos incapaces de asignar grupos o no nos interesan los grupos. Entonces, en ese caso, es ponerlos todos como un grupo, pero tiene que ir el parámetro grupo. Y acá están las cosas que nosotros ya habíamos, que el TXT ya tiene, que es data genotípico, la fase gamétrica desconocida, que es data codominante, y es que en este caso que está en estándar, o sea que están los tamaños, están los alelos por sus tamaños. Y después ahora nos aparecen todas estas ventanas que no teníamos antes. Y esta es la importante, que es setting. Acá es lo que le vamos a indicar al programa qué análisis vamos a hacer. ¿Ya? Entonces acá tenemos todos en azules. Acá yo, como ya he utilizado el software para otras cosas, ya están ticadas. Por ejemplo, en estructura genética, vamos a ticar acá a MOVA, yo ya lo tenía ticado. Entonces aquí uno le puede decir qué es lo que quiere hacer. El locus por locus, un análisis de varianza molecular, o un estándar. Y acá uno le pregunta, por ejemplo, incluir el nivel de individuo y calcular FIS específico. Acá el número de permutaciones yo lo tenía seteado en 10.000. Por lo general uno usa un número grande. De 10.000 hacia arriba sería lo ideal. Pero le voy a quitar ceros porque si no se va a demorar muchísimo. Y acá te pregunta si tú ya tienes la matriz o quieres que el programa la calcule, y el número de alelos, pero acá le vamos a poner que nosotros ya tenemos la matriz, ¿cierto? Después hay otra opción que dice detectar los bajo selección de la estructura genética. En este caso yo no lo tenía ticado porque no era una información que a mí me servía. O sea que hay que poner mucho ojo con el software a decirle qué información realmente te sirve. Por lo general uno tiende a apretar, no sé, tic en todos y hacer todo, y el programa se va a demorar días, porque suele demorarse bastante. Entonces acá, por lo general, vamos a dejar con las que yo ya tenía, pero por ejemplo, lo otro importante era calcular los FCT, que es el nivel de estructuración que tienen las poblaciones, ¿ya? Tenemos la diferenciación por las poblaciones, donde también aquí tenemos, ¿cierto?, el número de cadenas de Markov que va a realizar, pero son todos números muy grandes de los que yo utilizo para mis publicaciones. Entonces vamos a dejar en 1000 porque si no se va a demorar muchísimo. Otro que tenemos es el equilibrio de Hardy-Weinberg, donde nos va a calcular la heterocigosidad que ya habíamos visto en GenPop. Aquí también lo hace Arlequin, que por lo general suelo utilizar la mayoría de mis análisis con Arlequin en general, porque como los hace todos, así no me evito estar utilizando distintos software para calcular todas las cosas. Y acá también puedo
calcular, ¿cierto?, el desequilibrio de ligamiento que existe en nuestra base de datos. También si yo tuviera, por ejemplo, la información geográfica, podría realizar un test de Mante. Y acá existen otros índices de diversidad molecular. Y acá era lo mismo que habíamos visto, que después también podía calcular gene clone. Entonces lo vamos a dejar así. Cuando ya habíamos ticado la información que nosotros queramos y donde tengamos un número de permutaciones adecuado. En este caso yo les bajé a todos, porque si no vamos a estar días analizando datos. Una vez uno tiene ya listo esto. Ay, no veo acá arriba, pero... A ver, ¿cómo hago esto más chiquitito? Ni siquiera puedo ticar. Mm. ¿Cómo puedo quitar esta parte de acá arriba? ¿Ustedes saben? ¿Qué cosa quieres sacar, Dani? Sí, porque no me deja apretar las ventanas. Oh, ¿lo maximizaste? ¿Esto? O sea, la pantalla sí está en pantalla completa. Ah, lo puedo hacer más chico. Ahí está. Ahora sí. Entonces ahí aprieto Start. Nada más. Ahí está. Sí, perdón. Y ahí empieza a calcular, ¿ve? Ahora va súper rápido porque puso un número súper chico, 1000, pero por lo general uno tiende a utilizar iteraciones de 10 y cadenas de Markov de 1.000.000. Entonces, se puede demorar varias horas y cuando yo tengo un montón de individuos o muchas poblaciones, se genera mucho más datos. Ahora, hizo lo mismo que Ginclone, corrió el programa y lo cerró. Había llegado al 100% y automáticamente lo va a guardar en la misma carpeta donde nosotros tenemos el software. A ver. Sería bueno que igual ustedes hubieran intentado correrlo para ver si es que tienen algún problema con su computador, porque de repente estas versiones funcionan como para ciertas versiones de Windows, como tenía la compañera algún problema con el Mac, de repente hay que bajar una versión en Mac, de repente no hay versiones en Mac del software. Entonces ahora tengo que darme la búsqueda de dónde se guardó la carpeta con los ejercicios, pero no logro verla. Voy a correrlo de nuevo porque cuando uno lo hace de nuevo lo sobreescribe en la misma carpeta, porque la verdad es que no sé dónde lo guardó. Mm, No sé si es que el Dropbox no está actualizado o algo, pero la carpeta no cargó. ¿Alguno de ustedes logró correr el software? ¿No?
Yo corrí el software, pero con las versiones, o sea, con las opciones de default que tenía, así que se va a demorar un poco más. Ah, ya, sí. Como les comentaba, tiende a guardarlo en la misma carpeta de donde yo tengo los datos, pero ahora no lo puedo ver, no sé por qué, si es porque lo tengo en Dropbox quizá y no se ha cargado, pero forma una carpeta con el mismo nombre del archivo. No sé por qué, pero no apareció acá. Sí, hasta ahora por lo menos yo lo dejé en el escritorio y ahora puedo ver la carpeta que creó el ¿Puedes? Ya, programa. sería genial Sí. si la puedes compartir, porque yo no logro verla, pero probablemente porque lo tengo en Dropbox. Y no carga inmediatamente ahí. No sé si es mi Dropbox que no está actualizado, pero si pudieras, todavía está corriendo. ¿En qué porcentaje va? 75%. Ya, entonces debería estar en unos 2 minutos más el resultado y si nos podrías compartir tu carpeta sería genial. Ya. Porque yo ya lo corrí 2 veces y la verdad es que no sé por qué no logro verlo. Sí, lo más seguro es que sea por el tema de Dropbox. Sí, o sea, también tengo ese presentimiento, que es por eso, porque por más que actualizo nada. ¿Alguno de ustedes, alguien más logró correr el software que no haya tenido problemas? Mm. ¿Cómo va, Aníbal? Ven 85%. Ya, paciencia. Como les decía, depende del número de iteraciones y del número de cadenas de Markov. De hecho, el software, la última vez que yo estuve haciendo un análisis con Arlequín, con hartas poblaciones, estuvo todo un día corriendo. Y el problema es que si uno se equivoca, después tiene que volver a correrlo todo el día otra vez. Entonces hay que poner mucho ojo con con estos análisis, de que estar bien segura de lo que uno va a hacer, porque pueden demorarse cualquier cantidad de tiempo. De hecho, hay otro software que no sé, no creo que alcancemos a utilizar hoy día, pero quizás más adelante, que se llama Extractor, que Extractor demora mucho. Cuando son, no sé, nosotros teníamos 70 poblaciones, a ver, sí, y estuvo corriendo una semana entera. Igual es demasiado tiempo. Yo por eso, o sea, yo hace poco cambié de computador y me compré uno de alto rendimiento por ese mismo problema, porque con el anterior que tenía igual se demoraba horas Mm, en sí, procesar. depende Ahora creo mucho. que terminó. ¿Sí? Sí, ¿Nos podrías compartir, por favor, tu pantalla? ya. Porque yo definitivamente, como es Dropbox, probablemente hay el tema de permisos que no me deja copiar inmediatamente los resultados desde el software. Ya, entonces cuando tú nos digas, comparte la pantalla. Sí, va a haber una carpeta que se llama exactamente del mismo nombre del archivo y creo que hay una que dice main, que te va a abrir a una página web, de hecho. Te va a abrir en el Explorer. Ya lo tengo yo. Ya, ya. Ya, esa es cierto. Debería ser, pero no hay nada. ¿No? A ver, aquí. A ver. Ah, ahora, a ver. Ya. Puedes ir a Sample Pop One.
Porque ese es como el reporte nada más que te dice ya lo hizo. Bueno, sample no me... A ver, aquí... Ya. Quizás se abre el... ¿Cómo se llama? Por ¿Abriste el mail? navegador. Sí, sí abrí la main que dice. Ya. Puedes ir de nuevo a Arlequin log file, al de arriba. Ya, y vamos a ir bajando porque de repente hay errores y el programa no genera datos cuando hay errores. Genera la carpeta, pero te dice, hubo un error aquí y hasta aquí llegué. Pero dice done en la mayoría de las partes, entonces debería estar. Done. Sí, debe ser Y por en el Arlequin problema Results, del navegador. A ver, en results. No, o sea, en y arriba results. la principal carpeta, Arlequin Results. No, sí, este es el archivo del Ya. en results. No, creo que voy a cambiar de navegador porque quizás sea problema del navegador. Puede ser que si es que de pronto hay problemas, a mí también de repente tengo que, cuando hace las actualizaciones en mi computador, por lo general genera fallos en alguno que otro software y tengo que desinstalar el software y volver a intentarlo de nuevo con estos programas de genética de poblaciones. Entonces, esa es la ventaja, por ejemplo, de trabajar con R, que por lo general R siempre se mantiene actualizado. Pero como les indicaba, si ustedes no son usuarios de R, les va a tomar un montón de tiempo aprender a utilizarlo y no a cometer errores al trabajar con R. No, de hecho, o sea, me aparece información, pero en main no lo puedo ver. En el que dice, en el XML, lo puedo ver los Ya, resultados. pero entonces rápidamente yo les voy a mostrar porque esta clase hasta la 1, ¿verdad? ¿O Sí, no? Ya, yo les voy a mostrar otro análisis que yo ya había hecho previamente, pero con otra base de datos, para mostrarles simplemente cómo se ve los resultados eh, de Arlequin. aquí me lo mostró. ¿Sí? Sería Sí. perfecto si nos muestras ese para verlo al tiro. Sí, porque De hecho, ¿esta es ahí cierto? está. Sí, Sí. súper. Tuve que, Ya. o sea, los archivos finales quedan en el archivo XML que crea y solamente el Internet Explorer como que te redirige a esos archivos. Sí, hay como tres, porque de hecho uno Sí. online funcionan con el Dropbox Online, por ejemplo. Ya, entonces aquí Arlequin lo primero que nos indica es todos los análisis que nosotros pusimos para hacer. Creo que Aníbal dejó los valores estándar, entonces probablemente le hizo más repeticiones y por eso se demora un poco más. Entonces lo primero que nos indica es el número de muestras, en este caso nuestro número de poblaciones que son 6, nuestro data estándar y acá, si sigues bajando, más abajo, a ver, aquí empieza ya la información real. Por ejemplo, empieza con la primera población. Te dice el número de copias de genes y acá nos entrega una tabla que son bueno, lo mismo, número de copias de genes y a ver, aquí está. Tenemos la heterocigosidad observada y la heterocigosidad esperada. Estos son datos importantes que uno debe generar a la hora de trabajar con genética de poblaciones. ¿Ya? A ver si sigues bajando. Sigue con la población 1 y ahora nos calculó el desequilibrio de ligamiento, ¿ya? Ese es otro dato importante que nos da información sobre nuestras poblaciones. Ahí nos entrega los valores del test y tenemos un valor de chi cuadrado y un valor de p. Ahora todo eso, esto de desequilibrio de ligamiento, si sigues bajando,
Eso, está resumido en estas tablas de más y menos. Entonces la tabla dice que nos entregan un valor de significancia superior al 0,0 o menor al 0,05. Cuando es positivo, significa que hay desequilibrio de ligamiento. Si es negativo, significa que no hay desequilibrio de ligamiento. En este caso, nos dice que hay desequilibrio de ligamiento en todos los pares del óseo. Y eso es muy probable, porque como estamos trabajando con poblaciones que también tienen reproducción clonal, por lo general tenemos un sesgo de datos donde tenemos muchas repeticiones de un mismo genotipo en una población. Entonces, para evitar ese problema es que yo les decía que probablemente a la hora ya de trabajar con este tipo de individuos, nosotros tenemos que empezar a remover datos y dejar los datos solamente con una sola copia de genotipo por población. Ahora, si ustedes están trabajando con organismos que tienen reproducción sexual, no hay ningún problema, no tienen que quitar ningún tipo de datos. Entonces, esto ahora tenemos desequilibrio en ligamiento en todas las poblaciones, pero ya podemos asumir que es porque tenemos una sobrerepresentación de ciertos genotipos en algunas poblaciones. Y ahora, si sigues bajando, ahora acá tenemos otra vez la tabla de heterocigosidad que ya pasamos, y ahora empieza con la población 2. No sé si te vas hasta el final, no sé si alcanzaste a hacer AMOVA. 5, va a ir la 6. Ahí creo que empieza. Aquí, no sé cuál es el default tenías, y aquí hizo la tabla de AMOVA, que es la que viene ahora. Eso sigue bajando. Y aquí también nos ingresan los datos que nosotros podríamos necesitar. Pero ojo, como yo le había comentado y como el profesor había dicho, es muy importante que uno conozca la biología del organismo con el que está trabajando. Ahora, el error que cometimos, por ejemplo, ahora trabajar en Arlequín fue poner la base de datos completa y no ver depurado por genotipo, ¿ya? Porque al tener una sobrerepresentación de estos genotipos tenemos estas desviaciones, estas cosas raras que tenemos, por ejemplo, aquí un valor de menos, de porcentaje de variación de menos 78%, y todo este tema, y tenemos todos los pares del OSI con desequilibrio de ligamiento, porque como existe esta sobrerepresentación, entonces el programa no está diseñado para trabajar con organismos clonales. Bueno, hasta ahora entonces hemos alcanzado a ver lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Si vamos a un resumen, primero utilizar el microchecker, ¿cierto? Para ver si es que tenemos los datos correctos, si es que no nos equivocamos de tipeo, y para ver si es que hay alelos nulos o no. En el caso de haber alelos nulos y haber analizado todas las poblaciones, tenemos que tomar la decisión si dejamos ese alelo nulo o lo removimos de la población. Lo siguiente es ver cuáles son los genotipos que tenemos en nuestra base de datos. Podemos primero analizarlo población por población o podemos analizarlo en general. Nosotros lo analizamos en general. Entonces, cuando ya nosotros sabemos que la población de 640 individuos, no sé, está formada por, no sé, 53 genotipos, entonces ahí ya podemos calcular otro tipo de índice, que por ejemplo es la variación genotípica que tenemos. Y posteriormente, después vamos a trabajar, por ejemplo, con GenPop o Arlequín, que nos va a indicar otro tipo de datos, por ejemplo, la heterocigosidad, el desequilibrio de ligamiento, vamos a poder calcular un análisis de varianza molecular, y para eso ya tenemos que tomar otra decisión. Ahora, ya que estamos trabajando con organismos sexuales, necesitamos remover el exceso de copias que hay, los clones, por decirlo así, que hay en cada población, o mantenerlo. Todo va a ir de acuerdo a nuestra pregunta. ¿Ya? Entonces, yo creo que hasta aquí alcanzamos a llegar por ahora. No sé si alguien tiene alguna duda. No sé, yo sé que no alcanzamos a ver como muy en profundidad cada software, porque en realidad cada software necesitaría una clase solo. Pero por ahora. Tenemos después un segundo práctico, ¿eh? Ahí podemos aprovechar de revisar todo lo que tiene que ver con estructuración, diferenciación. Hoy día era más bien descriptivo, frecuentista. Después vamos a ver la estadística bayesiana y el uso de la structure y otros softwares. Ya, súper.
Sí, yo creo que alcanzamos a llegar igual hasta ahora. Sería genial si ustedes pudieran hacer los análisis, como ya están los datos en Dropbox, por ustedes mismos y probar que los software les estén funcionando. Y jugar un poquito Sí. con los datos y preguntando. Y a medida que se van generando los datos, preguntarse, bueno, ¿para qué me sirve este dato que me entregó el programa? ¿Tiene sentido biológico? ¿No tiene sentido biológico? Eso es un aspecto esencial en el uso de los programas. Los programas pueden calcular lo que uno quiera, pero de ahí a que tenga sentido biológico, lo define el investigador. Exacto. Sí, bueno, sería como hasta ahora y después la próximo práctico continuamos un poco. Entonces, por eso sería bueno que interiorizaran un poco con lo que ya pasamos, porque por lo general esto va como en un flujo de trabajo, entonces uno empieza de lo más pequeño a ir más avanzando hacia adelante. Hay veces, por ejemplo, que utilizamos, como decía Cristian, dos tipos de estadística. Por ejemplo, tenemos la estadística bayesiana que nos da un tipo de información y a veces podemos eso comparar con otro tipo de análisis que también hayamos hecho y ver si es que los dos tipos de análisis nos dicen lo mismo. Y bueno, eso sería hasta ahora. Yo creo que hasta aquí alcanzamos a llegar, hasta Arlequín. Muchas gracias, Dani. De nada, gracias a ustedes. Y si tienen alguna duda me pueden escribir también a mi mail en caso de cualquier cosa. Gracias, Daniela. Muchas que estén gracias bien. por tu tiempo. No sé si Gracias. Marcelo Violeta estaba grabando Sí. para que luego